Ok. La última clase que habíamos tenido, o el último video que habíamos compartido, era el video del tema 4, que era la introducción a lo que son los procesos de pensamiento, y en específico aquellos que son los procesos de pensamiento básicos, o procesos básicos de pensamiento. Habíamos visto la importancia de conocer cómo es que funcionan dichos procesos de pensamiento para utilizarlo como herramienta en cada una de las acciones de solución de problemas que vamos a llevar a cabo en nuestra vida académica o en nuestra vida normal. ¿Ok? Habíamos culminado la presentación anterior hablando de los 6 procesos de pensamiento básicos que vamos a estar viendo en la clase y que 3 de ellos son procesos desintegradores de la información, es decir, que para comprender a una unidad de información nosotros la desglosamos en diferentes partes, y 3 de estos procesos van a ser procesos integradores, es decir, que agarran esas partes desglosadas y las convierten en una nueva información. Este video ya lo hemos trabajado en clase. Hoy vamos a estar conversando sobre lo que es la observación y la descripción como nuestros 2 primeros procesos del pensamiento, y en un próximo video vamos a estar hablando de lo que es la comparación y la relación. De manera que no solo lo trabajamos en clase, sino que también van a tener este video grabado para que lo puedan revisar cada vez que ustedes lo necesiten. Entonces, lo importante antes de conversar sobre lo que es un proceso de pensamiento, vamos a ver que esto se coloque como presentación, es definir, o mejor dicho, tener las diferencias entre lo que son las definiciones de ver, mirar y observar. Porque cuando nosotros hablamos de observación, muchos de ustedes más bien se confunden con que observar involucra simplemente focalizar mi atención en un objeto y ver, bueno, ver el mismo, analizarlo, detallarlo, etc. Sin embargo, lo que se conoce como proceso de observación va mucho más allá de ese focalizar la atención. Cuando nosotros estamos hablando de ver, nos estamos refiriendo a el simple hecho de utilizar nuestro sentido de la visión. Si yo, por ejemplo, tengo los ojos cerrados, no estoy viendo. Si yo soy ciego, no puedo ver. Si tengo cataratas, tampoco puedo ver. O mi función, mi sentido de la vista se va a ver alterado. Cuando hablamos de que utilizamos nuestro sentido de la vista para focalizar la atención en un objeto, una unidad, un hecho, etc., nos estamos refiriendo a que estamos mirando. ¿Ok? No lo detallamos, no lo examinamos, no precisamos sus características, simplemente lo estamos prestando atención sobre ello, sabemos que se conoce y nos estamos focalizando sobre dicho estilo. Al hablar de que empezamos a detallar cada una de las partes de esa unidad que estamos mirando, ¿ok? Y que además de detallarla con nuestro sentido de la vista, estamos utilizando la mayoría de nuestros sentidos, hasta el que dice que se llama el sexto sentido, la intuición, para nosotros poder de ahí agarrar y entender una información, pues entonces nos estamos refiriendo a que estamos llevando a cabo el proceso de observar. ¿Ok? La observación viene entonces siendo un proceso consciente en donde yo fijo mi atención en un objeto o situación para identificar sus características, de manera que a través de mis sentidos, no solamente de la visión, sino de la utilización de los otros, yo pueda darle un sentido a mi experiencia, pueda entender, pueda darle significado a eso que estoy viviendo y pueda, por lo tanto, crear nuevo aprendizaje. Este proceso es un proceso desintegrador del conjunto. De nuevo, ¿por qué? Porque si nosotros nos paramos aquí un momento, voy a anotar, si nosotros nos paramos aquí un momento y hacemos una pausa en lo que sería nuestra presentación cuando hablamos de que, selecciona.
Pero bueno, y entonces, ¿por qué no me está seleccionando un puntico? A ver, a ver, a ver. Ujú. Aquí esto no me está seleccionando. Vamos entonces a utilizar lo que serían las herramientas de PowerPoint. Ajá, aquí está, formas. Cuando hablamos de un proceso desintegrador, nos estamos refiriendo a que una unidad que vendría siendo, por ejemplo, este circulito de acá, supongamos que unidad, estamos refiriéndonos a un hecho, ¿ok? O a un objeto, vamos a hablar de la mesa. Yo agarro y la desgloso en lo que serían diferentes partes y la estudio a través de sus partes, ¿ok? Estudio, por ejemplo, lo que es el contorno de esa unidad, estudio, por ejemplo, lo que es el relleno de esa unidad, estudio, por ejemplo, lo que es el eh, color, vamos a poner un momento acá, ajá. Estudio, por ejemplo, lo que es el color, y entonces entiendo, puedo también estudiar lo que es la forma, es decir, entiendo a esta unidad que yo estoy observando a través de sus partes. ¿Ok? De manera de poder comprenderla mejor, de manera de poder tener un aprendizaje nuevo sobre esa unidad. ¿Ok? Esto nuestro cerebro suele hacerlo de manera inconsciente. La idea es que nosotros aprendamos a cómo lo podemos convertir en un proceso consciente, de manera que nosotros podamos agarrar y podamos utilizarlo en nuestro beneficio como una herramienta que nos permita crear nuevo aprendizaje o una herramienta sumamente útil en cualquier carrera en la que nosotros planeemos, por ejemplo, diversificarnos en nuestra opción de estudio, hablando de orientación vocacional, o por ejemplo, cuando nos pidan que realicemos otro proceso para realizar un análisis, por ejemplo, o una comparación, por ejemplo. La observación vendría siendo nuestro primer canal, nuestro primer canal de entrada de la información para después de ahí ligar con otros procesos, otros análisis, ¿ok? Existen diferentes tipos de observación. Habíamos hablado de lo que es la observación directa, que es cuando yo, a través de mis 5 sentidos, estoy percibiendo, detallando a esa unidad. Tengo la observación indirecta, que básicamente es cuando yo estoy percibiendo a la unidad o a ese objeto, suceso, hecho que estoy observando, pero a través de un medio. Por ejemplo, no lo estoy presenciando yo misma, no lo estoy observando yo misma, sino lo estoy escuchando a través de una radio o lo estoy viendo por el cine, etc. Y después tengo lo que es la observación abstracta, que no tiene nada más que ver que con la memoria. Traer con tu memoria la información o visualizar a través de tu memoria aquella imagen, aquel objeto que tú estás de alguna u otra forma recordando. Y esto suele pasar muchas veces cuando tenemos varias observaciones de un mismo objeto y entonces queremos, por ejemplo, comparar más adelante en qué ha cambiado, etc. ¿Okay? Aquí tenemos algunos ejemplos. Habíamos hablado de que la observación directa, por ejemplo, cuando hacemos la cata de un licor o la cata de un vino, que a través de nuestros diferentes sentidos empezamos a conocer el vino, empezamos a tener un conocimiento nuevo, entonces entendemos que dependiendo del olor vamos a notar unas características de sabor diferentes, dependiendo del grueso de la gota que cae por las paredes de la copa, vamos a estar en presencia de un vino que es mucho más, con mucho más cuerpo, con mucho más, ¿cómo se llama esto? Mucho más contenido alcohólico, etcétera, o más dulzón. Y a través de cada una de esos breves análisis, de esa observación de cada una de las partes de ese vino o de ese licor, nosotros aprendemos. Entonces, por ejemplo, algo nuevo sobre dicha bebida. Y la próxima vez que nos vayamos a encontrar con la misma, pues entonces vamos a utilizar ese conocimiento para otras cosas. No, mira, ahora yo prefiero este vino porque eso significa que es así. O no, mira, este vino pareciera que está vinagrado porque mira que tiene esta nota medio ácida, entonces yo prefiero no tomarlo, o déjame usarlo nada más para la cocina, etc. Habíamos comparado también el proceso de observación indirecta con, por ejemplo,
leer un libro o ver una película, aprender sobre algo a través de dichos medios. Y habíamos hablado del uso de la imaginación o de los recuerdos como ejemplo para la observación abstracta. También habíamos conversado de la diferencia entre observar, inferir y deducir. ¿Ok? Porque si bien nosotros estamos aprendiendo la importancia de los procesos de pensamiento como herramienta para ser eficaces en nuestro entorno académico, ¿ok? Es importante entender que en el entorno académico, cuando nos pidan observar, nosotros no podemos estar haciendo inferencias o deducciones de algo. Tenemos que utilizar la información que observamos para poder dar respuesta a lo que nos están pidiendo. Entonces, es importante entender la diferencia entre los tres conceptos. Habíamos hablado de que inferir es construir nueva información a partir de un dato observado que pudiera o no pudiera explicar dicha situación o dicha información. ¿Ok? Y entonces yo emito un juicio con lo poco que sé sobre esa información. Por ejemplo, fulanito de tal tiene tatuajes. Eso seguramente es una persona, qué sé yo, irresponsable, seguramente fuma cigarros o drogas, seguramente es un delincuente, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que yo estoy tomando solamente un dato observado de una persona para hacer un juicio de valor, para hacer una conclusión, un análisis, por decirlo de alguna forma, de esa persona. Y capaz, esa persona no es nada de lo que yo dije que pudiera ser, ¿okay? Pero a través de mi inferencia, con información que yo más o menos he pareado en veces anteriores, o más o menos he compartido en veces anteriores, pues entonces mi cerebro agarra y hace, lo vuelve a colocar en este nuevo objeto o situación observada y por ende es que yo concluyo eso. Después tenemos la deducción, que es cuando yo tengo pequeñas partes de información, ¿okay? Que cuando las uno a través de una relación lógica, pues entonces yo puedo... allá va, aquí tienen algo malo colocado, espérense. Espérense. Ajá. Está mal colocado. Se basa en datos de la realidad. Menor más. Ahora sí. De nuevo. Ajá. En la inferencia, de nuevo, yo construyo nueva información a partir del observado y lo relaciono con cosas que tengan la memoria, a experiencias anteriores y pongo mi juicio de valor sobre dicho objeto. En la deducción, el juicio es producto de la información proveniente de la experiencia de observar o de la experiencia de haber contemplado diferentes partes de ese objeto o situación. Se basa en datos de la realidad y estos pueden verificarse. Tiene menos carga de prejuicios que la inferencia y es más preciso entonces que inferir. Vamos a poner un ejemplo de la deducción. Yo agarro y tengo un cielo gris, tengo una temperatura baja, tengo mucho viento y con esos tres datos yo deduzco que pronto va a llover. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos tres datos me hablan de clima y yo conozco a través de lo que sé, a través de lo que he aprendido del clima, que cuando estos datos se encuentran, hay una alta probabilidad de que el cielo vaya a, o desde el cielo empiece a llover. Entonces, fíjense que es mucho más preciso que la inferencia en la que yo con un solo dato y a través de mis juicios, prejuicios y esas cuestiones, yo infiero cosas. Mientras que en la deducción yo utilizo información para de alguna otra forma aproximarme a una realidad. En la observación,
yo no emito juicios. En la observación, yo empiezo a conocer el objeto a través de la percepción del mismo. ¿Ok? Que después yo vaya a agarrar y esa nueva información la utilice en otro proceso llamado descripción, que ya lo vamos a ver adelante, y lo haga de forma subjetiva, es decir, añada mi opinión, eso es otra cosa. Pero la observación es un proceso que es sumamente objetivo, o debería ser sumamente objetivo, porque es simplemente tú percibiendo las cosas a través de tus sentidos. ¿Ok? Y el significado que tú le quieras dar a eso pudiera o no pudiera ser subjetivo, depende de qué tanto quieres tú explicarlo de forma subjetiva o no. ¿Cuál es el procedimiento para observar? Realmente es muy sencillo. Nosotros aquí tenemos muchísimos pasos, pero habíamos conversado en clase que el procedimiento para tú observar de forma coherente empieza por tú determinar la unidad que quieres observar. Y esto es sumamente importante, porque si yo me voy por la tangente y no determino cuál es la unidad que voy a observar, entonces me pongo a observar cualquier otra cosa y no hago mi proceso eficaz. ¿Okay? Entonces lo primero que tengo que hacer es determinar mi unidad de observación. Después, y esta es la clave de que todo proceso sea efectivo, ¿okay? Todo proceso de pensamiento, yo debo establecer un propósito del por qué yo estoy realizando la observación. ¿Ok? Ese propósito a veces, cuando estamos en la academia, es decir, en la universidad, los enunciados o el mismo profesor es quien te coloca el propósito de por qué tú vas a observar a ese objeto, situación, hecho, ejercicio, lo que sea. Sin embargo, si usted no tiene ya de por sí un propósito establecido, usted debe contemplar o plasmar uno antes de empezar a hacer la observación. Porque si no, de nuevo, van a irse por la tangente y va a ser mucho más difícil poder concretar, focalizar y determinar que ese proceso realmente sea efectivo. Una vez entonces yo establezco mi propósito, identifico, ¿verdad?, cuáles van a ser las variables y las características, o mejor dicho, lo primero que verifico son las variables. Las variables que van a ser útiles para responder a mi propósito. De nuevo repito, aquellas variables que van a ser útiles para responder a mi propósito. Es decir, qué cosas son las que yo tengo que observar para responder a mi propósito. ¿Ok? Después agarro y empiezo con mi experiencia a colocar y ver por cada una de esas variables las características de esa unidad. Y los siguientes dos pasos los hago de forma consciente en mi cabeza, en la que yo interpreto y doy significado al observado y logro una representación mental del objeto, es decir, lo conozco más a profundidad, tengo un mayor aprendizaje sobre. ¿Qué es importante? Y de nuevo lo repito, conocer lo que es una variable y una característica. Porque si bien nosotros podemos hablar de las características de una persona, ¿ok?, de forma coloquial o dentro de otro contexto, eso nos va a significar que bueno, yo estoy de alguna otra forma describiendo a la persona a través de sus características. Cuando estamos ante un proceso de observación, nosotros necesitamos entender que esas características se van a convertir, por decirlo de alguna forma, en variables. ¿Ok? Y que depende de la unidad que yo estoy observando, pues va a variar dicha característica en esa variable. Entonces, sé que suena enredado. Voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. La variable es un conjunto de cosas, ¿ok? Que además de eso varía. O sea, es como aquella parte de la unidad que yo tengo que entender. Aquel proceso hecho, lo que sea, que yo tengo que entender de esa unidad. ¿Ok? O que tengo que analizar. Puede tomar varios valores precisamente porque su nombre lo indica, es una variable. ¿Ok? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, yo puedo hablar de temperatura, de sexo, de color, de peso, tipo de comida, etcétera, como una variable. Mientras que la característica vendría siendo la precisión de esa variable, es decir, el valor que toma. Son los datos obtenidos a través de la observación. Ambas me permiten organizar las observaciones e identificar semejanzas y diferencias a futuro, cuando vayamos a hacer, por ejemplo, una comparación.
Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo muy sencillo. Tenemos esta casa. Vamos a identificar las variables y las características de la misma. Por ejemplo, yo puedo hablar de variable con forma de techo. Ah, mira, es liso a 2 aguas. Cantidad de ventanas, aquí tiene 1, 2 ventanas. Cantidad de pisos, tiene un piso. Color de techo es rojo. Material de construcción, aquí no puedo observar, aunque pareciera ser por la experiencia que es cemento con ladrillo, ¿ok? Sin embargo, por ejemplo, los que vivan en Estados Unidos dirán, no es drywall, los que vivan en el bosque dirán, no es madera, y así sucesivamente. El punto es que la variable es como aquel aspecto de esta unidad que me permite entenderla, que me permite precisarla y comprenderla por sus partes. ¿Okay? Y la característica va a ser esa precisión. Si yo aquí coloco otra casa con un techo azul, donde diga color de techo, en vez de decir rojo, mi característica va a ser azul. Si yo aquí coloco, por ejemplo, una ventana aquí arriba, en donde diga cantidad de ventanas, me va a decir, en vez de 2, 3. La característica es la precisión de la variable. Y ojo, esto es muy importante que lo entendamos. La variable no puede ser un sustantivo, ¿ok? No puede ser, por ejemplo, techo. Techo no es una variable. Forma de techo, color de techo, tipo de techo, textura del techo, material de construcción del techo. O sea, la variable no puede ser un sustantivo. El sustantivo de por sí pudiéramos llamarlo la unidad. ¿Okay? La variable es ese aspecto de la unidad que varía, que puede tomar diferentes valores o características. Vamos con el ejemplo de este grupo de chicos. Imaginemos que yo quiero, por ejemplo, agarrar y entender a cada uno de ellos, ¿verdad? O, por ejemplo, yo estoy hablando por teléfono con una amiga y le estoy contando cómo es la foto que yo estoy viendo, que me encanta esta foto, y entonces empiezo a describir a estos muchachos a través de sus variables. En específico, quiero describirlo a través de sus variables físicas porque no puedo conversar con ellos para saber otro tipo de variables como es la personalidad, etc. Yo, por ejemplo, puedo hablar de edad como una variable, pareciera que estos chicos están alrededor de los 8 o 9 años, capaz 10. Yo no los sacaría de ese tema. Hay tanto hombres como mujeres en esta foto. Cada uno de ellos tiene un color de camisa diferente. Hay rosado, verde, azul claro, azul oscuro, hay amarillo, ¿ok? Hay de todas las razas, esto es lo que me gusta de esta foto, que hay de todo aquí, no son todos niños blancos o todos niños indios, no, son de varias razas, ¿ok? Y, por ejemplo, puedo decir que están todos sonrientes, aunque hay un chico y una chica que me encanta porque sonríen con esos dientes así bien pelados, que me fascina porque entonces se ve súper alegre. Entonces, yo aquí, fíjense que la variable me va a tomar diferentes características dependiendo de a qué niño yo estoy observando. ¿Ok? Sin embargo, si yo me quedo con esta tabla, imaginemos otra vez el ejemplo que yo estoy hablando por teléfono con mi amiga y le estoy explicando la foto. Si yo agarro y por el teléfono le tomo la foto a la tabla, no a la foto de los niños, sino a la tabla, y se la mando, ¿ok? Ella con esto no puede hacer mucho. Ella puede intentar interpretarlo de su forma. Mas, sin embargo, esta tablita, si la dejamos así, por ejemplo, en un entorno académico o en un entorno, en este caso, de conversación, que yo le estoy tratando de explicar algo a ella, no me va a ser completamente efectivo. Y por ende, la observación tiene que venir acompañada o tiene que cerrarse con un proceso que integre la información que yo acabo de desglosar en esta tabla. ¿Okay? Y ese proceso va a ser la descripción. La descripción no es más que una forma textual de poder organizar los datos de la observación realizada, de manera que los pueda integrar significativamente en ese texto. ¿Ok? Puede ser tanto oral como escrita. Por ejemplo, si estoy hablando con mi amiga por teléfono, va a ser oral. Pero si yo lo estoy dejando por escrito en un texto de WhatsApp, va a ser escrito. Obviamente me expreso a través del lenguaje, entonces esa descripción va a depender también, o mejor dicho, mientras más clara y precisa,
sea el lenguaje, pues mucho más entendible, es la misma, ¿ok? Y me permite, de alguna manera, reproducir estos datos observados de una forma fidedigna y organizada, ¿ok? La descripción, como bien yo decía antes, puede ser tanto objetiva como subjetiva. En la descripción objetiva yo voy a hacer lo más parcial posible. Me voy a centrar únicamente en detallar, en mencionar aquellas características que yo acabo de observar en la unidad. No me voy a colocar a cómo me siento, no me voy a poner a hablar de cómo me siento, qué pienso de eso, qué opino de eso, cómo me hace entenderlo mejor. Nada, simplemente yo voy a responder cada una de las cosas observadas, las voy a mencionar tal cual como están. Por ejemplo, qué es, cómo es, qué tiene, qué hace, cómo funciona, cuáles usos pareciera tener, cuáles usos tiene, qué partes posee, ¿ok? Mientras que la descripción subjetiva vendría siendo todo lo contrario. Es aquella en la que yo a través del lenguaje expreso mi sentir sobre lo observado, expreso mis emociones, los recuerdos, lo que yo pienso u opino sobre lo mismo. ¿Ok? Preguntas que pudieran ayudarnos a definir una descripción subjetiva. Cuando hablamos de qué le falta al observado, cómo me hace sentir, qué pienso de él. ¿Ok? Si nosotros aquí pudiéramos hacer ¿cómo se llama esto? Un recurso mnemotécnico para aprender mejor lo que es una descripción objetiva y subjetiva. En la objetiva yo me voy a basar simplemente en lo que es, ya va, imágenes en... Vamos a ponerlo así. Me voy a basar únicamente en lo que yo veo, ¿verdad? Estos son dos ojitos. Vamos a poner este en blanco. Y este en negro. Y esto para atrás. Dos ojitos. Como dije, yo solamente me voy a basar aquí en lo que veo. ¿Verdad? No me voy a basar en lo que siento sobre ello. Vamos a pasarle una línea así. No me voy a basar en lo que siento sobre ello, ni en lo que pienso sobre ello. Vamos a utilizar aquí un globito bien bonito, este. Ni en lo que pienso sobre ello. ¿Ok? Mientras que en la definición subjetiva, sí cabe que yo, con lo observado, describa cómo eso me hace sentir y qué pienso sobre ello, qué hace falta, mi opinión, mi juicio, etc. ¿Ok? Perfecto. Vamos a hablar entonces ahora de cuál sería el procedimiento para observar, describir, porque de nuevo, la observación sola no nos sirve de nada. ¿Ok? Empezamos por delimitar la unidad. ¿Ok? Lo mismito que estábamos hablando antes. Ese es el primer paso de todo proceso de pensamiento, es delimitar la unidad que nosotros vamos a efectuar o en la que nosotros vamos a efectuar dicho proceso. Después vamos a definir el propósito de por qué vamos a efectuar dicho proceso. Identificamos las características de dicha unidad, es decir, las partes que me van a permitir a mí responder el propósito. ¿Ok? Identifico entonces cómo las puedo colocar esas características en variables o esas partes las puedo colocar en variables. Defino o enuncio las características o los valores que toma dicha variable, las organizo
Y entonces empiezo a describirlas una a una. Ya sea porque lo hago de forma objetiva, es decir, me limito simplemente a mencionar, o porque lo hago de forma subjetiva. Es decir, me empiezo a colocar como un ente juicioso, un ente de análisis crítico que empieza a hablar sobre su opinión sobre el observador. ¿Ok? Chévere, campo. Entonces, ustedes hicieron esta actividad de observación, descripción, ¿verdad? Nosotros también acabamos de hacer ahorita por video una actividad de observación de esto y una breve explicación de cómo yo describiría a mi amiga por teléfono dichas variables observadas. ¿Ok? Esto entonces sería nuestro video concluyente o nuestro video resumen, mejor dicho, del tema de observación, descripción. Ya con esto entonces cerraríamos estos dos primeros procesos y pasaríamos a ver lo que es comparación-relación, que viene en otro video. Chévere, pues entonces voy a pausar aquí el recording y subo el video a YouTube para que lo puedan ver.